El Cummins N14 no era solo un motor de camión, era una leyenda rodante que conquistó las carreteras latinoamericanas. Un motor tan poderoso que podía arrastrar 45 toneladas por las pendientes de los Andes como si fueran juguetes, tan confiable que muchos superaron el 1.000.000 de kilómetros sin abrir el bloque, y tan icónico que su rugido inconfundible hacía voltear cabezas en cualquier terminal de carga, desde Tijuana hasta Ushuaia. Este es el motor que transformó el transporte pesado en Latinoamérica, que sobrevivió a crisis económicas, combustibles de dudosa calidad y mantenimientos improvisados, y que creó una hermandad de camioneros y mecánicos unidos por el respeto a esta obra maestra de ingeniería. El Cummins N14, el corazón de acero que movió a un continente entero. Contexto histórico. Estamos en 1989. El mundo está cambiando rápidamente con la caída del muro de Berlín, y la industria del transporte enfrenta sus propias revoluciones. Las nuevas regulaciones de emisiones en Estados Unidos están transformando el diseño de los motores diésel, mientras que la globalización aumenta la demanda de transporte de mercancías a niveles nunca vistos. En este contexto, Cummins Engine Company lanza el N14, un motor diseñado para reemplazar al legendario pero ya envejecido Big Cam. No era una actualización más, era una reinvención completa que combinaba la robustez tradicional de Cummins con tecnologías de vanguardia. El N14 llegó a Latinoamérica en un momento crucial. Los años 90 trajeron consigo la apertura económica, los tratados de libre comercio y un aumento exponencial en el movimiento de mercancías. Nuestras economías necesitaban transportar más lejos y más rápido, y el N14 estaba diseñado precisamente para eso. En México, la entrada en vigor del TELCAN en 1994 disparó el comercio con Estados Unidos, creando un corredor de transporte que requería motores capaces de enfrentar desde el desierto de Sonora hasta las montañas de Chiapas. En Argentina, el plan de convertibilidad y la apertura económica aumentaron dramáticamente las importaciones y exportaciones, exigiendo una renovación de la flota de camiones. En Colombia, la mejora de la infraestructura vial abrió nuevas rutas a través de los Andes, donde solo los motores más potentes y confiables podían operar eficientemente. Como dijo una vez Raúl Méndez, veterano camionero mexicano, antes del N14, cruzar la Sierra Madre era una odisea que podía tomar días. Con el Cummins, era cuestión de horas. Fue como pasar de la mula al avión de un día para otro. Especificaciones técnicas. Vamos a hablar de números, porque los números no mienten. El Cummins N14 era un motor diésel de 6 cilindros en línea, con 14 litros de desplazamiento, 855 pulgadas cúbicas, que producía entre 310 y 525 caballos de fuerza, dependiendo de la versión, y un impresionante torque de hasta 1.850 libras-pie. Estas cifras, impresionantes incluso para los estándares actuales, eran revolucionarias en los años 90. Para ponerlo en perspectiva, el N14 podía desarrollar más torque a 1.200 revoluciones por minuto que muchos motores de la competencia a su máxima potencia. Pero lo verdaderamente revolucionario del N14 no eran solo sus cifras de potencia, sino su diseño. A diferencia de muchos motores contemporáneos, el N14 utilizaba un bloque de hierro fundido con camisas húmedas reemplazables, una configuración que facilitaba las reconstrucciones y aumentaba la vida útil del motor. El sistema de inyección evolucionó con el tiempo, marcando las distintas etapas del N14. Las primeras versiones utilizaban el sistema mecánico PT,
Pressure Time, conocido por su simplicidad y fiabilidad. En 1991 llegó el sistema Select, que introdujo la gestión electrónica, mejorando tanto el rendimiento como el consumo. Finalmente, en 1997, el Select Plus refinó aún más el control electrónico, optimizando la combustión y reduciendo las emisiones. El turbocompresor Holset, fabricado por una subsidiaria de Cummins, era otra pieza clave del rompecabezas. Diseñado específicamente para el N14, proporcionaba una respuesta excepcional a bajas revoluciones, crucial para el arranque en pendientes con cargas pesadas, una situación cotidiana en las montañosas carreteras latinoamericanas. El sistema de refrigeración estaba sobredimensionado, con una capacidad de 45 litros, permitiendo que el motor mantuviera temperaturas óptimas, incluso en las condiciones más extremas, desde el calor abrasador del desierto de Atacama hasta las alturas de La Paz o Bogotá. Como explicaba el ingeniero Carlos Ramírez, especialista en motores diésel, el N14 fue diseñado con márgenes de seguridad enormes. Cada componente podía soportar mucho más estrés del que enfrentaría en operación normal. Eso explica por qué estos motores siguen funcionando décadas después, incluso después de millones de kilómetros. La evolución de mecánico a electrónico. La transición del N14 de un sistema de inyección puramente mecánico, PT, a los sistemas electrónicos Select y Select Plus, representa una fascinante ventana a la evolución tecnológica del transporte pesado en Latinoamérica. El sistema PT original era la encarnación de la filosofía tradicional de Cummins: simple, robusto, reparable en cualquier lugar. Utilizaba una bomba de inyección mecánica controlada por el acelerador y un gobernador que regulaba la cantidad de combustible según la carga y las revoluciones. No había sensores, computadoras ni diagnósticos electrónicos. Un mecánico con herramientas básicas podía ajustarlo en cualquier taller de carretera, desde Chihuahua hasta Tierra del Fuego. Como recordaba don Manuel Soto, mecánico con 40 años de experiencia en Veracruz, con el PT, todo era cuestión de oído y tacto. Escuchabas el motor, sentías cómo respondía y sabías exactamente qué ajustar. Era como tener una conversación directa con la máquina. En 1991, la llegada del sistema Select, control electrónico de tiempo de combustible, marcó el comienzo de una nueva era. Utilizando sensores para monitorear parámetros como temperatura, presión y carga, una unidad de control electrónico, ECU, determinaba el momento y la cantidad exacta de combustible para cada inyector. El resultado: más potencia, menor consumo y emisiones reducidas. Para muchos transportistas latinoamericanos, el Select representaba un dilema. Por un lado, ofrecía ventajas innegables en rendimiento y economía. Por otro, requería herramientas de diagnóstico y conocimientos que no estaban ampliamente disponibles en la región. Esta transición creó una fascinante división cultural entre los puristas, que preferían la simplicidad mecánica del PT, y los progresistas, que abrazaban las ventajas de la electrónica. Debates acalorados sobre cuál sistema era superior se volvieron comunes en las paradas de camiones y talleres de toda Latinoamérica. En 1997, el Select Plus llevó la electrónica un paso más allá, con controles aún más precisos y capacidades de diagnóstico avanzadas. Para entonces, la infraestructura de servicio había mejorado y más mecánicos estaban familiarizados con los sistemas electrónicos. Lo fascinante es que, a pesar de estas diferencias tecnológicas, el bloque básico del N14 permaneció esencialmente igual. Era como si Cummins
hubiera construido una base tan sólida que podía adaptarse a cualquier evolución tecnológica sin perder su esencia. El sonido inconfundible. Si hay algo que define al Cummins N14 tanto como su potencia o durabilidad, es su sonido. Ese rugido grave y potente, ese ritmo distintivo a ralentí, ese silbido característico del turbo al acelerar. Una sinfonía mecánica que cualquier camionero o mecánico latinoamericano puede identificar a kilómetros de distancia. El sonido del N14 no era un accidente. Era el resultado de decisiones específicas de diseño. El orden de encendido 1-5, 3, 6, 2, 4, combinado con el sistema de escape y el turbocompresor Holset, creaba una voz única que lo diferenciaba de cualquier otro motor diésel. A ralentí, el N14 producía un característico taca-taca-taca, rítmico y constante, como un corazón mecánico latiendo con fuerza. Al acelerar, ese ritmo se transformaba en un rugido creciente acompañado por el silbido del turbo, creando una experiencia sonora que muchos describen como adictiva, como explicaba Jorge Méndez, camionero colombiano con 30 años de experiencia. El sonido del N14 te dice todo lo que necesitas saber. Cuando está feliz, tiene un rugido limpio y potente. Cuando algo no anda bien, cambia su tono. Después de años, desarrollas una relación tan íntima que puedes diagnosticar problemas solo escuchándolo. Este sonido característico se convirtió en parte del paisaje sonoro de las carreteras latinoamericanas. En las subidas pronunciadas de los Andes, el rugido de un N14, esforzándose al máximo, era tan común como el canto de los pájaros. En las terminales de carga, el ritmo constante de varios N14 al ralentí creaba una especie de música de fondo que definía estos espacios. Tan icónico era este sonido, que incluso inspiró canciones. En México, varios corridos de camioneros mencionan específicamente el rugido del Cummins, como símbolo de poder y libertad. En Argentina, la banda de rock Divididos incluye en su tema Spaghetti del Rock la línea Motor Cummins, un guiño a la cultura camionera que sus fans reconocen inmediatamente. Durabilidad legendaria. Si hay un aspecto del Cummins N14 que ha alcanzado estatus mítico, es su durabilidad. Las historias sobre N14, que superan el 1.000.000 de kilómetros sin reconstrucción mayor, son tan comunes que han dejado de sorprender a quienes conocen estos motores. En las duras condiciones de las carreteras latinoamericanas, donde el mantenimiento preventivo a menudo se sacrifica por necesidad económica, donde el combustible puede ser de calidad cuestionable y donde las cargas frecuentemente exceden los límites legales, el N14 demostró una resistencia que parecía desafiar las leyes de la física. Roberto Galvez, propietario de una flota de camiones en Guatemala, cuenta: "Tengo un Freightliner con N14 que lleva 1,8 millones de kilómetros con el motor original. Ha cruzado Centroamérica de punta a punta más veces de las que puedo contar. Lo único que le hemos hecho es mantenimiento regular y un par de ajustes de válvulas. Es como esos viejos guerreros que nunca se rinden". ¿Cuál es el secreto de esta durabilidad legendaria? Los expertos señalan varios factores. Primero, el diseño conservador con márgenes de seguridad enormes. El bloque de hierro fundido, más pesado pero infinitamente más resistente que alternativas más ligeras. Los cojinetes sobredimensionados que distribuían mejor las cargas. El sistema de lubricación de alta capacidad que mantenía todos los componentes perfectamente lubricados, incluso en condiciones extremas. Segundo, la simplicidad relativa del diseño. Incluso las versiones
con control electrónico mantenían una arquitectura básica que cualquier mecánico competente podía entender y reparar. No había tecnologías experimentales o componentes exóticos que pudieran fallar de formas inesperadas. Tercero, la adaptabilidad a condiciones adversas. El N-14 podía funcionar con combustibles de menor calidad que muchos de sus competidores, un factor crucial en regiones donde el diésel premium no siempre estaba disponible. Su sistema de filtración robusta protegía los componentes internos de contaminantes que habrían dañado motores más delicados, como resumía un viejo mecánico mexicano. El N-14 es como esos boxeadores que pueden recibir golpes toda la noche sin caer. No es el más elegante, no es el más refinado, pero sigue en pie cuando todos los demás están en la lona. Comparación con la competencia. En la era dorada de los motores diésel de alta potencia, el N-14 enfrentaba competidores formidables, principalmente el Detroit Diesel Series 60 y el Caterpillar 3406. Esta guerra de los grandes definió el transporte pesado en los años 90 y principios de los 2000, con cada motor desarrollando sus propios seguidores leales. El Detroit Diesel Series 60, con su diseño de 4 válvulas por cilindro y control electrónico desde sus inicios, representaba la vanguardia tecnológica. Era más ligero que el N-14 y generalmente ofrecía mejor economía de combustible. Sin embargo, en Latinoamérica, su sofisticación tecnológica se convertía a veces en desventaja, ya que requería técnicos especializados y herramientas de diagnóstico no siempre disponibles. El Caterpillar 3406, especialmente en su versión E, era quizás el rival más directo del N-14. Robusto, potente y con una red de servicio extensa, el CAT tenía características similares al Cummins en términos de durabilidad. La elección entre ambos a menudo se reducía a preferencias personales o lealtad a la marca. En Latinoamérica, esta competencia adquirió dimensiones casi tribales. No era raro ver terminales de carga divididas en territorios no oficiales. Los Cummins de un lado, los Detroit de otro, y los CAT en su propio espacio. Las discusiones sobre cuál motor era superior podían durar toda la noche, con cada grupo defendiendo apasionadamente a su campeón. Como recordaba Héctor Ramírez, camionero argentino. ¿Eras de Cummins, de Detroit o de CAT, como ser de Boca o de River? No había término medio. Yo siempre fui de Cummins, porque, como decimos en Argentina, aguantaba la mecha mejor que ninguno cuando las cosas se ponían difíciles. En términos objetivos, cada motor tenía sus fortalezas. El Detroit brillaba en operaciones de larga distancia en terreno plano, donde su eficiencia de combustible marcaba la diferencia. El CAT destacaba por su equilibrio general y su extensa red de servicio. El N-14 dominaba en aplicaciones de alto estrés, montañas, cargas extremas, condiciones adversas. Esta diversidad de opciones benefició enormemente al transporte latinoamericano, permitiendo a los operadores elegir el motor que mejor se adaptaba a sus necesidades específicas. Sin embargo, en regiones remotas o rutas particularmente exigentes, el N-14 a menudo emergía como la opción preferida por su combinación única de potencia, simplicidad y durabilidad, legado y actualidad. Aunque la producción del N-14 terminó oficialmente en 2000, reemplazado por el ISX, para cumplir con regulaciones de emisiones más estrictas, su legado sigue vivo en las carreteras latinoamericanas. Miles de estos motores siguen funcionando, muchos acercándose a los 3 millones de kilómetros, un testimonio de su diseño excepcional. El coleccionismo de camiones con N-14 se ha convertido en una pasión para muchos. Un Freightliner
Kenworth o International de los años 90, equipado con un N14 en buen estado, puede costar hoy más que algunos modelos nuevos. Un fenómeno raro en el mundo del transporte comercial. Talleres especializados en la reconstrucción y modificación de N14 prosperan desde Monterrey hasta Buenos Aires. Algunos se dedican a restauraciones a estado original. Otros ofrecen actualizaciones que combinan la robustez del N14 con tecnologías modernas como sistemas de gestión electrónica avanzados, turbocompresores de geometría variable o incluso conversiones para combustibles alternativos. Como explicaba Ricardo Fernández, propietario de un taller especializado en Cummins en Medellín. El N14 es como un lienzo en blanco. Su diseño básico es tan sólido que puedes modificarlo de innumerables formas sin comprometer su fiabilidad. Tenemos clientes que han actualizado sus N14 con tecnologías del siglo XXI y obtienen rendimientos que rivalizan con motores modernos, pero manteniendo esa durabilidad legendaria que los nuevos simplemente no tienen. Esta longevidad excepcional ha creado un fenómeno único. En muchos casos, los camiones originales han sido reemplazados, pero sus motores N14 han sido trasplantados a vehículos más nuevos, continuando su vida útil en una segunda o incluso tercera generación de camiones. Cierre y call to action. El Cummins N14 no fue solo un motor de camión, fue un compañero de vida para miles de camioneros latinoamericanos, un maestro para generaciones de mecánicos y un pilar fundamental en el desarrollo económico de nuestros países. Su rugido característico, su potencia incansable y su durabilidad legendaria lo convirtieron en mucho más que una máquina. Lo transformaron en un ícono cultural que trasciende el mundo del transporte. Su historia nos enseña que la verdadera excelencia en ingeniería no está en la complejidad o en las especificaciones más impresionantes, sino en crear algo que funcione de manera excepcional en el mundo real, con todas sus imperfecciones y desafíos. El N14 no fue diseñado para brillar en laboratorios o ferias comerciales. Fue diseñado para conquistar montañas, desiertos y selvas, para funcionar año tras año, kilómetro tras kilómetro, sin fallar. También nos muestra que a veces, lo que parece un simple motor puede convertirse en parte de nuestra identidad colectiva. El N14 no solo transportó mercancías, transportó sueños, esperanzas y el sustento de innumerables familias latinoamericanas. Su sonido no era solo ruido mecánico, era la banda sonora del progreso y la conexión entre nuestros países. ¿Condujiste alguna vez un camión con N14? ¿Recuerdas el rugido inconfundible de su motor, la sensación de poder ilimitado al pisar el acelerador? O quizás eres mecánico y has tenido el privilegio de trabajar en estas obras maestras de ingeniería. Déjanos tus recuerdos en los comentarios. Y si tienes fotos de tu camión con N14 o del motor mismo, compártelas en nuestras redes sociales. Queremos ver esos motores que siguen rugiendo después de millones de kilómetros. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y compartirlo. Para más historias fascinantes sobre los motores que cambiaron nuestras carreteras, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Esto es El Garaje. Nos vemos en el próximo video.